Un cafetito y estamos ya a punto para emprender de nuevo el trabajo. Antes de empezar la sesión, yo quisiera felicitar al Patronato de la Alhambra y a las instituciones que colaboran en el proyecto REMAI por haber puesto en marcha este proyecto, también por la convocatoria de este primer congreso y agradecer sobre todo pues, que me hayan invitado a presentar esta mesa. Y bueno, ya lo único que quería mencionar es que quizá sería interesante, pues como ha comentado un colega que está aquí con nosotros, Sahed Tajuddin, pensar que en una futura ampliación sería quizá interesante abrir una pantalla en lengua árabe, si hay fondos para ello. Pues nada, es una sugerencia. Ya vamos a empezar con la primera ponencia que va a presentar Manuel Pérez Asensio, que va a tratar sobre una primera aproximación a la loza dorada encontrada en el Alcázar de Onda recientemente. La presenta conjuntamente con Vicente Estallipoles y Manuel Asensio es colaborador del Patronato de la Alhambra y también con la Escuela de Estudios Árabes para este proyecto concreto de la excavación e investigación del Castillo de Onda. Manuel, cuando quieras. Gracias. Bien, damos un salto de 200 años atrás en cuanto a la cerámica dorada y nos situamos en el contexto de las primeras producciones andalusíes en torno al siglo XII, o por lo menos es lo que pensamos. La excavación arqueológica en la Alcazaba de Onda acaba de finalizar la última campaña, en verano de este año pasado, y los resultados bueno, pues están dando un palacio que en la parte más alta del castillo se ubica un recinto principal más alto y un recinto secundario en una terraza más baja. Este palacio, este recinto con connotaciones estatales, tiene una primera fase que prácticamente no conocemos, que se ha empezado a excavar, y una segunda fase que es la que actualmente se puede ver en esta planta. La primera fase estaría encuadrada en el siglo XI, por los datos que contamos, y la segunda fase probablemente bastante cercana en el tiempo, en el mismo siglo XI o a comienzos del siglo XII. La loza dorada que vamos a tratar forma parte de un vertedero que se halló en toda esta parte de aquí, colmatando toda esta zona de aquí, en relación a esa terraza inferior, una terraza secundaria por la cual, a través de la cual se abrían los accesos, diversos accesos al recinto principal, y se halló amortizando un antiguo acceso original con el perímetro de las murallas de la Alcazaba. Una foto aérea del palacio con las dos terrazas, la principal, ubicada más alta, y esta secundaria, y la loza dorada, todo el contexto de vertedero que se halló en esta zona de aquí. La antigua puerta que se abría entre estas dos torres, una puerta monumental, estaba en esta zona de aquí, quedó ya amortizada por el vertedero. En realidad un vertedero que fue utilizado en este caso como material constructivo para elevar los niveles de suelo. Es un perfil arqueológico de los depósitos donde aparecen toda esta zona de aquí intermedia, estos niveles intermedios muy cargados de cerámica, es todo el vertedero, todos esos rellenos con muchísimo material cerámico del que se han recuperado pues aproximadamente un centenar de cajas de material encuadrado, que creemos encuadrado en esta época. Una aproximación rápida y muy general a la estratigrafía. Tenemos la puerta con la muralla y la muralla interior que divide del otro recinto, unos niveles fundacionales que no se han excavado, y distintas elevaciones de los niveles de suelo por medio de aportes. En concreto señalamos el que nos interesa ahora, que hemos tratado entre finales del siglo XI y la primera mitad del XII, creemos que aprovechando materiales de un vertedero, ¿no? Los aprovecharon aquí como material constructivo. Resultado de esto es que tenemos distintas unidades estratigráficas con cerámicas que en realidad juntan entre ellas. En origen debieron depositarse en una conexión más directa todos los fragmentos de una pieza, pero se trasladaron, se volvieron a verter y quedaron separados.
Aún así, hay que destacar y a pesar del carácter fragmentario que tiene todo el conjunto, que ha sido necesario mucho estudio y mucho trabajo para poder juntar las piezas y obtener perfiles más o menos completos, el resultado es bastante homogéneo, no solo en las formas, en las piezas que vamos a presentar, sino en las primeras aproximaciones que hemos tenido a la cerámica común también pasa lo mismo. Al final acaban pegando la mayoría de fragmentos y realizando una tipología con muy pocas variaciones. A nivel de cerámica común, no sé si son 7 o 10 formas las que encontramos dentro del vertedero, no muchas más. Tenemos 1 o 2 tipos de jarrita, un tipo de alcadafe, un tipo de cazuela, un tipo de marmita y no nos salimos mucho más de ahí, lo cual nos está diciendo que es un contexto bastante homogéneo. Como digo, la adaptación que ya he comentado, que pensamos no simplemente a través de la loza dorada, sino a través del resto de los materiales de las técnicas decorativas, del verde manganeso, de la cuerda seca y del resto de la cerámica común, de las primeras aproximaciones que hemos hecho. Y, bueno, a destacar que la decoración en dorado en general se encuentra muy perdida, hasta el punto que incluso al principio costó darse cuenta que estábamos ante unas cerámicas con estas características. Bien, para este estudio seleccionamos del conjunto de cerámica del vertedero cerca de 1000 fragmentos, que era toda la cerámica vidriada que encontramos en el vertedero, para hacer una aproximación por lo menos cuantitativa a toda la cerámica vidriada y poder comparar. De ahí nos centramos, el estudio se centró en la loza dorada y en la cerámica vidriada en blanco. ¿Por qué en la cerámica vidriada en blanco también? Porque muchas veces no sabíamos si era loza dorada o no. De hecho, de los 116 fragmentos iniciales de loza dorada, muchos de ellos al principio no tenían loza dorada. Al juntar con otros que sí que tenían, vimos que efectivamente era loza dorada. Por eso hubo que atender el estudio tanto al blanco como al dorado. Resultado de unir los fragmentos en piezas mayores, bueno, pues nos ha el resultado de 116, conseguimos reducir a 42 y prácticamente a la mitad la cerámica vidriada en blanco. Estimamos que el número de piezas doradas es en torno a 26 y el número de piezas vidriadas en blanco en torno a 61. Ya pueden ver que en relación con el resto de cerámica vidriada destaca muchísimo las proporciones de cerámica vidriada en blanco, es decir, por ejemplo, de verde manganeso tenemos 61 fragmentos, mientras que tenemos 531 de cerámica vidriada en blanco, igual con el resto de técnicas decorativas. Viéndolo aquí en proporciones, vemos la cerámica vidriada en blanco el 55%, la loza dorada es cerca del 12% y el resto de producciones, bueno, pues tienen una proporción más o menos similar. Podemos ver también cuál es la composición de los vidriados principales, de las técnicas decorativas principales del conjunto. Verde manganeso, cuerda seca total y vidriados melados y vidriados verdes. En estos conjuntos de vidriados melados verdes está incluido también la combinación con manganeso o la combinación de verde oscuro y verde claro. Llama la atención, sin duda, la ausencia de cuerda seca parcial dentro de este contexto. Bien, pasando a lo que es la loza dorada y esta cerámica vidriada en blanco, hemos hecho unos grupos previos en función de la tipología, de las formas que presenta la cerámica, de las decoraciones y de los rasgos visuales que hemos podido apreciar en los barnices, tanto en los barnices y como en las pastas. Son todos estos caracteres y grupos que deben de ser corroborados, desechados o modificados por medio de analíticas. Un estudio que está iniciado en colaboración con Trinidad Pradel, Judy Molera y Gloria Molina, que se presentan, algunos de los primeros resultados se van a presentar en este mismo congreso. En cuanto a la cerámica dorada, distinguimos un primer grupo muy homogéneo, bastante homogéneo, sobre todo en las formas. Solo les presento el dibujo de la primera de ellas porque lo demás básicamente es repetir la misma forma de este taifor sinuoso característico de la loza dorada. Otros rasgos son el friso epigráfico que tiene cerca del borde y un vidriado color crema que se presenta prácticamente en todas las piezas. Y en la pasta, simplemente a nivel visual, se aprecian unas inclusiones naranjas muy características. El resto de la composición
que parece, aunque las demás piezas son más fragmentarias, parece que se repite una banda intermedia con unos motivos vegetales o geométricos y una composición central que parece en la mayoría de los casos epigráfica, aunque veremos algún otro caso. Más piezas del conjunto de onda, de este primer grupo. Vemos esta pieza que repite la misma composición, muy parecida. Si bien ha cambiado el tipo de decoración que tenemos en la banda intermedia, la epigrafía de tipo cúfico, florido, no se ha podido leer de momento. Tenemos una primera aproximación del profesor Puerta Vilchez, que nos ha comentado sus primeras impresiones sobre ella y nos dice que piensa que no son las típicas fórmulas propiciatorias, con lo cual pues albergamos la esperanza de que pudiéramos tener algo de información histórica en estos textos. En fin, como vemos, se repite muchísimo, está muy perdida la loza dorada, pero parece que se repite un friso epigráfico similar. A pesar de la similitud entre todas las piezas, cuando se comparan los diámetros, los grosores y los perfiles, no son las mismas piezas. Son piezas muy parecidas, pero no son las mismas. Tenemos alguna duda en esta de la esquina, si podría formar parte del mismo grupo, pero la hemos incluido por tener decoración epigráfica. Bien, como comentábamos, ya hemos comentado la organización que presenta la decoración. En este caso son los 2 ejemplares que tenemos algo de información de esta banda intermedia. Tenemos una división en triángulos. Unos tienen estas volutas desde la parte de arriba y rellenas de puntos, y el triángulo que tenemos próximo creemos que lo que se desarrolla es una palmeta de manera invertida. Eso lo veremos por la decoración que presentan otras piezas. En esta pieza de aquí lo que vemos es una sucesión de volutas unidas por una línea ondulada en bajo. La parte del fondo, sobre el fondo, varias líneas de epigrafía y otros fragmentos que, a pesar de lo perdido que está, parecen indicar que la decoración pudo ser similar. Asociado a este grupo, por las características de pastas, de barnices y de perfil, tenemos esta pieza con la composición típica del árbol de la vida, flanqueado por los leones, muy parecido al famoso Ataífor de Tudela. Ya veremos que no simplemente la composición, sino la propia ejecución de los motivos. Y junto a ellas hay un número de piezas que o no han conservado nada de loza dorada, o esta es muy escasa, pero parece, a simple vista, parece tener las mismas características de barnices y de pastas. Relacionado con ese grupo por la decoración, aunque con ciertas diferencias por el tono en este caso más oliváceo, ¿no? Verde oliváceo que tiene el dorado, y parece que la epigrafía es algo distinta, también el perfil es carenado. Tenemos esta pieza también con perfiles también documentados desde antiguo en la loza dorada que se encuentra en la península. Y lo que creemos que puede formar un grupo distinto, por lo menos sus características así lo indican, tanto el perfil más alto, es también un perfil sinuoso, pero es más profundo, el vaso, tiene un pie menos desarrollado, pero sobre todo tiene un barniz con una tonalidad azulada muy homogénea tanto al interior y al exterior. El grupo anterior que habíamos visto, generalmente al exterior tiene un barniz más heterogéneo y más liviano. En este caso parece que tiene mayor grosor y es más homogéneo. Hay que destacar que esta pieza, el dorado, está prácticamente perdido por completo, solo vemos de dorado unos escasos restos aquí, y el resto de la decoración, que parece zoomorfa, posiblemente un ave, se observa a partir de los reflejos, de girar la pieza, de verla con luz rasante, tratando de reconstruir lo que ha quedado de loza dorada. Como digo, las características que tiene a nivel visual nos harán relacionarlo con otras piezas que, si bien no responden a la misma tipología, son piezas cerradas, sí que parece que tienen unas características similares. Junto a estos grupos que hemos visto, tenemos un número de ataífores que nos han quedado simplemente pues, con un esmalte más o menos blanco, en unos casos con un torno verdoso, en otros casos con unos barnices más degradados, pero en general sí que comparten todos unas pastas muy claras, muy depuradas, que llama mucho la atención el compararlas con lo que es el verde manganeso, con incluso la cuerda seca total, es decir, son unas pastas completamente distintas al
resto de producciones. Pasando a las formas carenadas, tenemos un grupo muy bien definido que no ha conservado loza dorada, generalmente tiene un vedrío blanco con una tonalidad azulada, en otros casos incluso es verde, tiene unos perfiles, como ven, con esa carena baja y esas paredes esbasadas, el labio tiende en ocasiones a engrosarse y bien tiene unas características muy homogéneas. Se puede ver la tonalidad azulada que suele tener al interior las piezas y al exterior un barniz más liviano y los goterones del vedrío interior chorreando. Otras piezas en las que se puede ver un poco el grosor del barniz, lo decantado de la pasta, tiene ciertos restos que no sabemos si son restos de loza dorada o no. En cualquier caso son características bastante repetidas en todos ellos, en perfiles, incluso los rasgos del retorneado son similares en todas estas piezas. Bueno, pues nos ha llamado también la atención un grupo de piezas que van vidriadas en verde, pero que por el resto de características son bastante parecidas. También una pieza que hemos encontrado incisa bajo cubierta, bajo una cubierta blanca, con esta decoración de las hojas lanceoladas, ya típica, ¿no?, desde la cerámica verde manganeso, y que en este caso pues encontramos incisa. Otro grupo que hemos separado por presentar características bastante homogéneas, también envidriado, un vidriado blanco grisáceo. Es un perfil similar al anterior, pero distinto. Las paredes no tienden a pasarse como eran las otras, sino que son más rectas. Hay alguna variante. Y sobre todo tiene una manufactura pues, más tosca, ¿no?, todas estas piezas. Se aprecia en el grosor que tienen las paredes, el grosor que tienen los pies, incluso el retorneado es algo más tosco y también incluso los barnices. Algunas imágenes de este grupo. En este caso destaco esta pieza que tiene múltiples reflejos, pero sin embargo está muy degradada y aunque en algunos casos parece que hay unos límites claros entre donde hay reflejo y donde no, no hemos sido capaces de poder ni siquiera afirmar que tuvo loza dorada o no la tuvo. Bien, junto a estos grandes grupos hay más piezas de difícil clasificación, quizá hay una serie de ataifores de perfil cónico, también van vidriados en blanco, en algún caso, en alguna pieza sí que detectamos algún pequeño punto de dorado, muy escaso. En las jofainas muy poco representadas, sí que vemos que este perfil, que es el que habíamos visto con los ataifores antes grandes, es el de esta pieza que vuelve a reunir ese barniz azulado que habíamos visto, ¿no? Es decir, las características son homogéneas y se vuelve a repetir en cuanto a la serie, la tipología y las características de los barnices. Este es otro grupo del cual hay piezas que se agrupan en distintas tipologías, los hay de perfil continuo y también carenado, y tiene un barniz en principio pues, más sucio, que parecía más tosco. Sin embargo, vemos que al exterior nos ha quedado algo de loza dorada sobre él. Es un grupo que todavía está en estudio, sobre todo porque al principio, dentro de esta loza blanca, que si pudiera tener loza dorada o no, estaba más descartado, sin embargo, al final pues, pudimos observar que efectivamente sí que tenía loza dorada. Bien, pasando a las formas cerradas, el cuello de esta redoma, hay un primer grupo que se define también por esos barnices azulados y gruesos, muy similares al ataifor que hemos visto con esa posible ave, ¿no?, en la zona central, también el tono cobrizo que tiene, algo cobrizo que tiene el dorado. Y bueno, esta es la forma de la redoma con ese largo cuello y la decoración que hemos restituido un poco a partir de lo que se conservaba, que parece repetir esa cenefa, esa banda intermedia que hemos visto en el ataifor epigráfico. En realidad una decoración muy repetida, ¿no?, que como ahora veremos, con esas palmetas encerradas en estas formas ovaladas y en las enjutas rellenas de puntos o de volutas. La panza de una forma cerrada pudo tener un desarrollo con el cuello anterior o no, pero bueno, era por dar un poco del perfil, de continuidad al perfil. En este caso también con el vedrío azulado, no ha conservado loza dorada, pero vemos que las características siguen siendo similares, más con esa tonalidad azulada y en dorado muy perdida, pero hemos podido reconstruir algo, ¿no?, de la diferencia entre los reflejos y no, y parece que hay algo de decoración epigráfica.
Esta pieza aquí también con características parecidas, muy pequeña y con algo de dorado conservado en la zona del cuello. Hay más fragmentos de esta pieza que también conservan algo de dorado. En este caso parece tratarse de una jarrita o un jarrito. Y ya sin ese barniz azulado, más parecido al grupo que hemos visto de ataifores con epigrafía, tanto por la parte de barniz, incluso en la tonalidad del dorado, pues tenemos diversos fragmentos, aquí hemos puesto 2, pero son varios fragmentos de lo que parece una jarrita o un jarrito. Esto sería un fragmento del cuello y fragmento del cuerpo y del asa. Bien, eso era el conjunto de Onda, de cerámicas de Onda, así visto de manera muy rápida. Comparando con algunos hallazgos cercanos, tenemos que en la propia Alcazaba de Onda se recuperó un fragmento en campañas anteriores, datado en los siglos XII-XIII, tiene un perfil que parece sinuoso, si no igual, sí parecido, pero sobre todo el dorado, como podemos ver, no se parece mucho al que hemos visto, aunque quizá la tonalidad no quiera decir mucho. Desde luego, este tipo de dorado no se ha documentado en este vertedero. Cercano al Alcazaba de Onda tenemos el Castillo de la Almenara, un fragmento que ya se dio a conocer en los 80 y los 90, gracias a Pierre Richard y a Zozaya. El Castillo de la Almenara está simplemente a 40 kilómetros de Onda y tenemos una pieza que en principio parece de similares características. No la hemos podido ver físicamente, pero en principio parece que tiene características similares. Pero sobre todo queremos destacar la cantidad de hallazgos, los hallazgos de la zona del Valle del Ebro, que están sucediendo en el Valle del Ebro, la zona de Zaragoza, Tudela, Huesca, que nosotros encontramos bastantes similitudes, ¿no? Tanto formales como incluso visualmente, lo que podemos ver a través de las fotos, por las características de la pasta y de los barnices, en una primera impresión. A nivel decorativo, en esta Taifor, que es este de aquí, parece que tenemos el friso epigráfico, la banda intermedia, que se desarrollaría aquí muy perdida, y en la zona central, que no se nos ha conservado. Y en este caso, esta pieza, esto es el pie, está muy cerca del fondo, parece que tenemos esa misma banda intermedia con la sucesión de volutas y líneas onduladas y se ha perdido la zona central. Incluso el tono del amarillo pues es bastante similar. El perfil, desde luego, es prácticamente el mismo. También en el Castillo de Albarracín tenemos los mismos perfiles parecidos, en este caso un dorado muy perdido, disculpen la mala calidad de las imágenes, también con los frisos epigráficos. Y recuperando la decoración que hemos visto de las palmetas y de las enjutas, que como les decía parece que es lo mismo de la banda intermedia de esta Taifor. Tenemos estas enjutas con las volutas y los puntos. Aquí creemos que es una palmeta, lo que pasa es colocada en un sentido invertido. En realidad es una decoración muy repetida, lo tenemos ya en las cerámicas fatimís, en España está en el verde manganeso, está en la cuerda seca, tallada en madera en la aljafería de Zaragoza, también en un palacio taifa de Toledo, en fin, muy repetido, más o menos esquematizado. En el Taifor de Alberuela del Tubo, que se dató en su momento, una datación ya antigua, en los años 80, en el siglo X, como una importación fatimí, pero como vemos el perfil también es muy similar y vemos la misma, exactamente una decoración muy similar, cada uno se va ajustando al soporte, ¿no?, sobre el que se va desarrollando. E incluso esta Taifor del Paseo de la Independencia de Zaragoza, la cual la disposición es distinta porque las palmetas van girando sobre el centro. El Taifor es distinto también, va esgrafiado, cosa que en Onda, como hemos visto, no hay esgrafiado ninguno y es un dorado cobrizo, pero parece que se están utilizando pues motivos similares. El perfil también es muy parecido. Y también en el Castillo de Albarracín, en esta jofaina, también volvemos a ver esa misma decoración. Y finalmente, pues el Taifor de los Leones de Tudela, el famoso Taifor de los Leones, el fondo con el árbol de la vida flanqueado por los felinos, que como vemos es bastante similar a lo que hemos podido reconstruir de Onda, no simplemente la composición, sino la propia ejecución, pues es bastante similar, ¿no? La simpleza que tiene es bastante similar, los frutos del árbol y todos son bastante similares. Bien, a nivel de conclusiones, recapitulando, parece que nos encontramos ante un vertedero bastante homogéneo y bastante concreto, que es fruto de un ajuar palatino,
No, de momento no somos capaces de decir a ciencia cierta si estamos en la primera o en la segunda fase del palacio y cómo se relaciona la estratigrafía de la zona de abajo con la de arriba. Nos faltan datos, también la excavación es muy reciente y hay que analizar todavía mucha información. Lo que sí que creemos es que estamos ante varios tipos de cerámica dorada, aunque sí con similitudes, pero ante varios tipos. Hay que destacar la ausencia de esgrafiado en todas las piezas. También una proporción muy importante de cerámica esmaltada en blanco, pero que no sabemos si fue loza dorada o no. Volver a destacar que creemos que estamos en un horizonte cronológico de finales del siglo XI, la primera mitad del siglo XII, que también pensamos que respondió a uno o varios talleres, pero andalusíes, y que las características pues, son compartidas con todos los hallazgos que parece que se están dando en la marca superior, ¿no? Por lo menos está dentro de un mismo ambiente, de estas lozas doradas tempranas. Nada más. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias.